Y el mensaje hoy se llama Necesito a papá. Necesito a papá. Ahí les mandé los gráficos, váyanmelos cachando, porque no se los enumeré. Pero necesito a papá. Gracias a Dios, yo, Emanuel, siempre he tenido la bendición de contar con un papá que siempre ha estado listo para ayudarme. Desde pequeño, aunque sinceramente en mi etapa de niñez, un poco la adolescencia, por unos momentos a lo mejor no hubo una buena relación, ya no es así, pero siempre he tenido la dicha y la bendición de contar con mi padre biológico, al hermanito Chuy, o quienes conocen como el abuelito Chuy. Siempre he tenido, y aunque por momentos, sobre todo en la primaria y en la secundaria y todavía un poco en la prepa, quizás tal vez no había una buena relación, una buena comunicación, siempre he tenido la bendición de contar con un papá que yo sé que ha estado ahí listo para ayudarme. Y ahora en mi etapa adulta, ya de casado, ahora yo de padre, no es la excepción. Siempre que necesito algún consejo, acabamos de pasar por un momento difícil. Aún en mi etapa adulta siempre pues he tenido la dicha y la bendición de contar con un padre que me ha ayudado. Y cuando necesitado algún consejo, recientemente la etapa difícil que acabamos de pasar, me ayudaba, me ministraba. Pero estoy consciente también que aunque Él lo desea, hay cosas donde Él no me puede ayudar, donde mi papá no puede ayudarme por más que quiera. Y gracias a Dios he tenido la dicha, y ahora en mi etapa adulta he podido disfrutar la bendición de tener un padre, de pedirle algún consejo, de pedirle ayuda, de si en algún momento me encuentro en necesidad, sé que puedo acudir a Él y Él me va a ayudar. Pero déjeme decirle que hay cosas donde Él no me puede ayudar, y quizás algunos de ustedes han tenido también esa dicha de tener un padre, un buen padre, que saben que les va a ayudar, que siempre va a estar ahí si necesitan, si en algún momento tienen un accidente o que por ahí chocaron o algo pasó, saben que pueden acudir con su papá y les va a ayudar. También lamentablemente habrá algunos de los que estamos aquí que dicen, bueno, yo no tengo la dicha de contar con un papá así, un papá así buena onda como el de usted, pastor. Está con vida, pero realmente no sé que Él no va a estar ahí para ayudarme. O quienes han perdido a su papá. Pero déjeme decirle que aunque usted tenga el mejor papá del mundo, apenas la semana pasada celebramos al papá, o no tenga la dicha de tener un buen padre, o ya no está su papá, o nunca lo conoció, Dios es un buen padre. Y si usted tiene la dicha de tener un buen padre, Dios es un padre mucho mejor. Y aunque ya no cuentes con un padre, nuestro Padre Celestial siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Hay cosas que mi padre biológico terrenal, por más que quiera ayudarme, no me va a poder ayudar. Por eso necesito un padre espiritual. Y por eso el mensaje el día de hoy, necesito a papá. Porque necesitamos todos un Padre Celestial, alguien que es más sabio que nosotros, alguien que es más fuerte, que tiene más sabiduría que cualquier otro ser humano. Y Jesús nos enseña cómo poder relacionarnos con ese Padre. Están los discípulos, y lo leímos aquí, Mateo capítulo 6, versículo 5. Le dice, cuando ores, porque es a través de la oración que podemos tener esa relación, esa cercanía con nuestro Padre. Porque Jesús es nuestro hermano mayor. Teológicamente, nosotros creemos en un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a veces algunos he hablado y he dicho, este es un error teológico, hay que corregirlo en nuestras oraciones. Jesús no es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor. Es que a través de su sangre, su muerte, su sacrificio tenemos salvación, pero viene a ser como nuestro hermano mayor. Tenemos al Padre, y es a través de Jesús que podemos tener una relación con el Padre.
Entonces, Jesús nos enseña que a través de la oración podemos relacionarnos y acercarnos con ese Padre, porque todos aquí necesitamos a papá, nuestro Padre celestial. Porque aunque tengas el mejor padre del mundo, el mejor papá del mundo aquí terrenal, Dios es un papá mucho mejor todavía. Y hay cosas que nuestro Padre terrenal, por más que quiera, no nos va a poder ayudar. Y Jesús nos enseña cómo acercarnos al Padre. Porque uno de los principales problemas de los seres humanos es la necesidad de un Padre, de un ser superior, de un ser más fuerte, más grande que nosotros mismos. Es uno de los principales problemas del ser humano, el acercarse, el creer, el hablar a alguien que es más grande, más fuerte, más sabio. Y todos tenemos la necesidad de un padre, pero no precisamente tanto un padre biológico, sino un Padre celestial. Y Jesús nos ayuda a resolver ese problema. Y les dice les enseña a sus discípulos, como el hermano mayor, les dice, para poder acercarnos, para poder acercarnos y tener una correcta comunicación con el Padre celestial, es a través de la oración. Y Jesús nos enseña a orar. El mundo actual está huérfano. Está huérfano de ese Padre celestial. Hay una mentalidad de huérfanos. ¿Por qué? Porque los hombres tratamos muchas veces de resolver las cosas, los asuntos de la vida en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia lógica, y el mundo cada vez se pone más difícil. Y nos encontramos muchas veces en momentos, en situaciones, circunstancias donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, y el mundo se encuentra huérfano de un Padre espiritual, de un Padre celestial. Y hay un montón de cosas en este mundo que cada vez se vuelve más corrompido, más perverso. Y el hombre, tanto el hombre como la mujer, tratan en sus fuerzas, en su voluntad, encontrar las respuestas, y muchas veces no lo logra hacer. Y es porque el mundo está huérfano de un Padre celestial. Por eso el título, necesitamos a papá, pero un papá celestial. Pero tú y yo, cuando oramos, lo hacemos con fe, lo hacemos con la confianza de que tenemos un Padre, que no nada más hablamos al aire, sino que tenemos un Padre que está escuchándonos, que está caminando con nosotros. Orar es como tomarnos de la mano de Dios. Tengo 2 hijas, una acaba de cumplir 11 años, la otra tiene 7 años. Y todavía la más chiquita, cuando salimos, sobre todo salimos a un lugar donde hay mucha gente, un lugar público, acostumbra a darme la mano. A la grandecita pues ya creció, ya le da pena y ya sabe andar a veces sola, pero la chiquita, siempre que salimos, todavía acostumbra a darme la mano. Y cuando usted y yo oramos, es como tomarnos de la mano de nuestro Padre celestial. Apenas hace unos días llevé a mi hija, fuimos al centro, había un montón de gente, un montón de chinos, y a donde fuimos, y de repente había que subir unas escaleras, de repente había un montón de gente, y mi hija sabe que si me toma de la mano, ella no sabe que tenemos un destino, pero no sabe ni cómo llegar ni qué hacer, pero sabe que si me toma de la mano o por momentos me dice que la cargue, sabe que yo la voy a llevar al destino que la tengo que llevar. Ya no se preocupa si la tomo de la mano, si la cargo, ya no se preocupa si estoy tomando el camino correcto, si no, si hay mucha gente. Ella sabe que yo la voy a llevar a salvo al destino, y la voy a llevar también a casa a salvo. Y cuando usted y yo oramos, es como tomarnos de la mano de nuestro Padre celestial, que muchas veces no sabemos lo que está pasando, pero nos podemos tomar. La oración es como tomarnos de la mano de nuestro Padre celestial, que Él nos va a llevar. No entendemos el momento en el que estamos, ni qué es lo que va a venir, pero cuando tú y yo oramos es
cómo tomarnos de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque el mundo actualmente está huérfano. Por eso usted y yo necesitamos un Padre Celestial. Ahora, a algunos les cuesta trabajo entender que tenemos un Padre que es bueno. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Celestial es un Padre bueno? Un Padre bondadoso, un Padre lleno de amor. Pero muchas veces al mundo le cuesta entender, o a veces a nosotros mismos nos cuesta entender, ¿cómo será que tenemos un Padre bueno si hay sufrimiento, hay maldad, hay destrucción? Y les cuesta trabajo entender cómo puede haber un Padre bueno habiendo tanta maldad, habiendo tanto dolor, tanto sufrimiento. Lo cierto es que Dios creó el mundo, Dios creó a los seres humanos con un plan, con un propósito. Pero el pecado interrumpió ese plan, ese propósito que Dios tenía para nosotros. Un propósito glorioso. Y el pecado entró e interrumpió ese plan que Dios tenía con nosotros. Y entonces entra el pecado, y a través del pecado entra la muerte, entra el dolor, entra el sufrimiento. Pero el plan de Dios para con nosotros sigue siendo el mismo. Pero el pecado interrumpió ese plan. Y trajo muerte, trajo dolor, trajo sufrimiento. Pero la buena noticia es que nuestro Padre Dios aún utiliza todo eso. Ese dolor, ese sufrimiento, esas pérdidas. Y lo acomoda para nuestro bien. Porque hay muchas cosas que no provienen de Dios, que simplemente son consecuencia del pecado, de vivir en un mundo caído, pérdidas, dolor, muerte, sufrimiento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios tenía un propósito, pero ese propósito fue interrumpido por el pecado. Pero un Dios, como un Padre bueno, amoroso, aprovecha aún las pérdidas, las cosas malas que ocurren en nuestra vida para llevarnos a un fin glorioso. Pero estamos en un mundo caído. Y aunque estamos en ese mundo caído, tenemos un Padre que siempre nos ayuda. Y aún todas esas situaciones difíciles nos van a ayudar para bien. El problema es que hay un mundo que está huérfano y que no puede entender, no puede comprender cómo podemos hablar de un Padre amoroso habiendo pérdidas, habiendo muerte, habiendo dolor, habiendo sufrimiento. La buena noticia es que aún con todo eso que no proviene de Dios, eso es consecuencia del pecado, de vivir en un mundo caído. Dios nos ayuda, Dios nos escucha. Y Dios utiliza todo eso para nuestro bien. Ahora, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración es tener una conversación con Dios. Y esa conversación Dios la inició. El Padre tuvo la iniciativa para tener una conversación con nosotros. Porque la oración es tener una conversación con Dios. Y esa conversación tú y yo no la iniciamos. La inició nuestro Padre. ¿Cómo inició esa conversación con nosotros? Enviando a su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros, para restablecer esa relación que se había perdido. Y es por eso que el Padre da esa iniciativa para volver a tener una comunión con nosotros, una conversación con nosotros. Y esa conversación primeramente empezó cuando el Padre envió a Jesús por nosotros. Y Jesús, es a través de Jesús que usted y yo nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Es a través de Jesús que nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cómo debe de ser la oración? La oración que Jesús nos enseña. Porque necesitamos un Padre. Y para podernos acercar a ese Padre es a través de la oración. Y Jesús nos enseña cómo tener la oración correcta. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser la oración correcta? Bueno, aquí leímos en Mateo capítulo 6, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas. Mateo 6:5. A quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahora, aquí Jesús no está prohibiendo que hagas oraciones en público. Más bien está reprendiendo a aquellos fariseos, a los saduceos, que les encantaba lucirse con oraciones muy estrafalarias,
y se ponían en las esquinas para que todo el mundo los vieran y dijeran, bueno, esa persona se ve que hace bien espiritual, que tiene una relación con Dios bien perfecta, bien directa. Y Jesús lo reprende y le dice, no, esas oraciones no, el Señor no las escucha porque no son del corazón. También dice, versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hay quienes dicen, bueno, entonces la oración no debe ser pública, debe ser privada, debo de cerrar la puerta. Son correctas las dos, porque hay muchas porciones de las Escrituras donde la Biblia nos enseña de la bendición de la oración congregacional, la oración colectiva. Pero lo que está haciendo aquí está reprendiendo a algunos que hacían oraciones que el Padre no escucha, que aparentemente a los ojos de los hombres se veían como personas muy espirituales, pero Jesús le está diciendo, estas oraciones no son escuchadas por Dios. Ustedes cuando oren le dicen, primero para poder tener una correcta comunión con Dios, debes de tenerla en lo secreto, en lo privado. Y entonces cuando estés en lo público va a ser evidente de algo que ya ocurrió en lo privado. Pero no está prohibiendo orar en público y tampoco está diciendo que solamente debes orar ahí en tu habitación, cerrar la puerta, más bien está reprendiendo a quienes lo hacían de la manera incorrecta. Dice el versículo 7, cuando ores, no parlotees, o la versión Reina Valera dice, no uses vanas repeticiones de manera interminable como lo hacen los gentiles, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Lo que le está diciendo es, cuando tú ores, para orar de la manera correcta, debes de orar con fe y no con palabras o fórmulas mágicas. Porque aquí los fariseos, los saduceos, a los que está reprendiendo Jesús, estaban utilizando ciertas palabras, ciertas frases como palabras mágicas, como fórmulas mágicas. Y le está diciendo, eso no nos sirve. Ahora, ¿es malo, pastor? ¿Es malo que yo agarre el Salmo 91 y lo empiece a orar, No, yo les he enseñado a orar la Biblia. Yo les he enseñado que agarren salmos, los lean, los estén repitiendo y los estén orando. No está diciendo eso. ¿Cuántos de los que están aquí se saben de memoria el Padre Nuestro? ¿Alguien se lo sabe aquí de memoria? Aunque sea el católico. Es el mismo, solamente cambia la versión. Ahora, ¿es malo, pastor, que yo en algún momento repita el Padre Nuestro o el Salmo 91 o el Salmo 23? No, no es malo. Y no está diciendo que no lo... Mi mamá me enseñó siempre que cuando tuviera miedo, porque de niño yo era muy temeroso en la noche, en la oscuridad. Y me dijo, mira, siempre que sientas temor, repite el Salmo 91. Óralo, apréndelo, entiéndelo. Y ella se encargó de explicármelo, se encargó que yo me lo aprendiera de memoria. Y hasta la fecha, se los prometo, hasta la fecha, cuando siento temor, cuando siento miedo, cuando mis hijas sienten temor, 1, 2, 3 veces oro el Salmo 91. No está prohibiendo el Señor Jesús que repitas el Padre Nuestro o el Salmo 91. Lo que está diciendo es que hay gente que utiliza frases, utiliza palabras, utiliza oraciones como fórmulas mágicas, como palabras mágicas. Quizás algunos de ustedes por ahí tienen una tía, una comadre, que les manda por ahí un WhatsApp de una oración con piolín y le dice, mira, con el piolincito. Y le dice, mira, ahora esta oración está buenísima, ¿no? Y les manda una oración ya escrita. No, ahora está buenísima, pero mira, tienes que hacerla a tal hora del día, a tal día. Y cuando vayas a leer esta parte, le tienes que meter más fuerza, más enjundia, porque eso es usar vanas repeticiones. Esas son las oraciones que el Señor no escucha. Porque no son fórmulas mágicas, no son palabras mágicas. Y todos ustedes tendrán alguna tía, alguna comadre que les ha enviado esas oraciones. Mira, órale, y vas a ver cómo va a venir la abundancia. Y esas oraciones el Señor no las escucha, son las que dice aquí, son vana palabrería. Porque tenemos que orar con fe, no con fórmulas mágicas.
Dios no nos oye porque hicimos o dijimos tales palabras, porque mira, si tú oras y en tu oración dices esto, Dios te va a escuchar. Si dices esto, no, Dios no nos oye por las palabras que utilizamos. Dios nos oye porque somos sus hijos. No por las fórmulas o porque si oraste esa oración que te dijeron que la hicieras de tal forma y a tal hora específica y en esta parte le tenías que meter más enjundia. Dios no te va a oír porque usaste las palabras correctas o la fórmula. Dios nos escucha porque somos sus hijos. ¿Sí me estás siguiendo? Y es a través de la fe, porque muchos creen que existen oraciones mágicas. Mira, si lo oras de esta forma, si lo dices de esta forma. Tenía una tía abuela que cuando era chiquito nos enseñó y les dije hace rato que yo era muy temeroso de los perros. Y un día me agarró y me dijo, hijo, mira, tienes que hacer, cuando se te acerque un perro y te quiera morder, tienes que hacer esta oración, es buenísima. Por eso les digo que usted tendrá una tía, algo así. Es buenísima y si tú lo haces, ningún perro te va a morder. ¿En serio? Me dijo, mira, no me acuerdo muy bien cómo era la oración, pero decía, dice, cuando veas que se te va a acercar, y esto es real, se te va a acercar un perro, le vas a decir, Padre bendito, amarra ese perro con tu cordón bendito. Y me dice, y cuando veas que te va a soltar la mordida, lo dices, y si no te sale la primera, era la tía Carmela. No sé si a ti, tía, te enseñó, algo así va la oración, pero me la enseñó. No, y sí me mordió. No era tan buena. Esas son esas oraciones que las utilizamos como fórmulas mágicas, como palabras mágicas, pensando que si decimos esto, Padre bendito, amarra ese perro con tu cordón bendito, y lo digo 3 veces antes de que ya me va a saltar la mordida. Porque Dios no nos oye porque utilizamos fórmulas o palabras mágicas. Dios nos oye porque somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, Él se inclina a escucharnos. En el libro de Hechos está una porción de las Escrituras donde había un hombre, bueno, más bien eran los hijos de ese hombre. El hombre se llamaba Esceva. Y dice la Biblia que eran unos exorcistas, pero eran unos exorcistas que no eran cristianos. Solamente habían visto por ahí que en algún momento Jesús echaba fuera demonios, habían visto que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y ellos dijeron, esto está buenísimo, y se aprendieron la fórmula en la que Pablo lo hacía. Intentaron utilizar esas palabras, esas fórmulas mágicas con un endemoniado, y resulta que no les funcionó porque no eran hijos de Dios. Y estos hombres, hijos de Seba, eran exorcistas que no eran cristianos, intentaron utilizar oraciones como sin fe, sin ser hijos de Dios, sino como una fórmula mágica, como palabras mágicas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el demonio le dio la vuelta, los desnudó, los golpeó y no funcionó. Porque Dios no nos escucha por repetir ciertas palabras, sino es porque somos hijos de Dios que el Señor nos escucha. Ahora, ¿qué otras cosas podemos aprender? Mira, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 8. No sean como ellos, porque tu Padre, ¿quién? Tu Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre que necesitamos, sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Tu Padre Celestial, sabe exactamente lo que necesitas. Sabe exactamente lo que necesitas. Muchas veces hacemos oraciones necias, oraciones torpes y oraciones que no son contestadas. Y hacemos oraciones pidiendo no lo que necesitamos, sino lo que queremos. Y lo que queremos muchas veces no se alinea con lo que necesitamos. Tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos,
Me gusta mucho cómo dice el Salmo 23 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. La versión Reina Valera dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en la versión NTV dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y a veces pedimos lo que no necesitamos, o lo que el Señor sabe que no nos necesitamos, o por lo menos en ese momento no lo necesitamos. Aquí la Biblia dice en el Mateo capítulo 6 versículo 8, no sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Es decir, nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitas. Pero muchas veces oramos cosas que no son correctas, oraciones necias, oraciones torpes. Pedimos algo que no es lo que necesitamos, ni lo que Dios quiere para nosotros. Dios ya sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces estás ahí en tu oración y Señor, por favor, aparta a esta suegra de mi camino. Pero el Señor sabe que necesitas esa suegra, la necesitas ahí. Es broma pero es un ejemplo, porque a veces pedimos cosas que Dios sabe que no es lo que necesitas, ni es lo que Dios quiere para ti. Por eso está diciendo, nuestro Padre sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidas. Dios ya sabe lo que necesitas. Escucha bien, Dios ya sabe lo que necesitas. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te está escuchando o no te está contestando? A ver, ¿cuántos sinceros hay aquí? La voy a repetir una vez más. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te está escuchando o no te está contestando? A ver, ok, gracias por su sinceridad. Escucha bien esto, sobre todo los que levantan la mano. No es que Dios no te escuche, o no es que Dios no te esté contestando. Es que Dios te está dando lo que necesitas, no lo que le estás pidiendo. Ahí te va otra vez. Te preguntaba, ¿alguna vez has sentido que Dios no te está escuchando o no te está contestando? La respuesta es, no es que Dios no te esté escuchando o no te esté contestando. Es que Dios te está dando lo que necesitas en ese momento y no siempre te está dando lo que le estás pidiendo. Porque Él sabe lo que necesitas, aunque le estás pidiendo otras cosas. A veces le estás pidiendo otras cosas y Dios sabe, tu Padre Celestial sabe que eso que estás pidiendo no es lo que necesitas en ese momento. Y Él te está dando otras cosas que muchas veces no es lo que le estás pidiendo. Por ejemplo, ¿sí me está entendiendo o ya le cantinflé? ¿No? Por ejemplo, el paralítico. ¿Se acuerdan de esa ocasión donde está el Señor Jesús predicando en una casa y de repente hay 5 amigos y de esos 5 amigos había uno que era paralítico, tenía una parálisis, tenía una necesidad? Y él había estado pidiendo por su sanidad. Lo agarran sus 4 amigos, lo quieren llevar a Jesús para que le dé algo que ellos están pidiendo, que era que Dios le quitara esa parálisis. No pueden entrar, hacen un agujero en el techo mientras Jesús está predicando, se lo bajan en una camilla. ¿Sí han leído esa historia? Y cuando Jesús lo ve, ¿qué era lo evidente que ese hombre y esos amigos estuviera pidiendo? Una sanidad, ¿no? La parálisis. Lo ve Jesús y ¿sabe lo que le dice? Tus pecados te son perdonados. Lo que él no era evidente lo que él estaba pidiendo que él pudiera caminar y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Lo que ese hombre estaba pidiendo era sanidad física. Pero el Padre sabía que no era lo primero que necesitaba. Lo primero que ese hombre necesitaba antes de recibir sanidad física era el perdón de sus pecados. Porque antes de ser paralítico físicamente, tenía una parálisis espiritual. Y aunque ese hombre le estaba pidiendo, sáname,
El padre sabía que ese hombre, antes de recibir sanidad, necesitaba que esa parálisis espiritual le fuera quitada. Y por eso primero le perdona los pecados, porque era lo que el paralítico necesitaba. Pero después le da lo que estaba pidiendo. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, Jesús sana primero su parálisis espiritual y sí contestó su petición, pero primero respondió a su necesidad. Aunque él no se podía dar cuenta que tenía una necesidad más grande, más que él pudiera caminar, tenía una necesidad de una parálisis, de una ceguera espiritual. Ahora, nuevamente, a quienes les hice la pregunta hace rato, ¿has sentido alguna vez que Dios no te ha escuchado, no te está contestando? Dios sí te está contestando, sí te está escuchando, pero te está dando lo que necesitas en ese momento. ¿Sí me va siguiendo? No le da mucho descanso eso que le estoy diciendo, porque a veces decimos, híjole, es que yo pido, pero Dios te está dando lo que necesitas. Y muchas veces te va a dar lo que le estás pidiendo, pero primeramente te va a dar lo que tú y yo necesitamos. Y en eso puedes descansar, encontrar un buen descanso, porque estuviste orando, estuviste pidiendo. Ahora, por ejemplo, Marcos, ¿qué pasa con Marcos 11:24? Ya veo allá por ahí algunos con cara así no, allá Cristian con cara de, no, pero yo quiero que Él me dé lo que le estoy pidiendo. Porque dice Marcos 11:24, vamos a ver. Marcos 11:24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. ¿Qué húbole, pastor? No, ¿qué húbole? Lo que me está diciendo. Mira, otra vez. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Voy a tratar de explicar esto. Aquí está lo que necesitas, lo que el Padre quiere para ti. Y muchas veces aquí está lo que tú estás pidiendo. Hay ocasiones que lo que tú y yo estamos pidiendo no se alinea con lo que necesitas. Y entonces Dios te da lo que necesitas y no siempre lo que estás pidiendo. A veces te da lo que necesitas y después lo que estás pidiendo. Hay momentos donde lo que estás pidiendo se alinea con lo que necesitas. Y es cuando entonces ocurre. Y tú dices, Dios sí me contestó. Pero hay veces donde lo que necesitas no se alinea a lo que estás pidiendo. Y no siempre son cosas malas. Muchas veces puedes estar pidiendo cosas muy honestas, muy nobles, pero Dios sabe que antes de esas cosas necesitas otras cosas. Y a veces nos sentimos que no nos está escuchando, no nos está respondiendo porque no nos está dando lo que le estamos pidiendo. Pero es que no se ha alineado. Hay momentos donde se alinea lo que tú le estás pidiendo con lo que Él tiene para ti, con lo que necesitas. Y entonces es Marcos 11:24 que se cumple, que dice, una vez más les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Porque se alinea lo que necesitas y lo que el Padre quiere para ti con lo que le estás pidiendo. ¿Sí me van siguiendo? ¿O ya los hice bolas otra vez? Entonces, pastor, pues ¿para qué oro si Él ya sabe lo que necesito? ¿A poco no surge esa pregunta? ¿Para qué oro si Él ya sabe lo que necesito? Pues entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oramos, Isma, si Él ya sabe lo que necesito? ¿Para qué oro, Sam? Pues si Él ya sabe. Surge esa pregunta, ¿sí o no? Fíjense, voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta que me la han hecho miles de veces. Lo más importante en la oración, ayúdame Isma, vente. Haz un poquito más. Escuche bien esto, porque esto va a ser clave para las siguientes semanas. Lo más importante en la oración no es tanto lo que le estamos pidiendo. Es la relación y la amistad que surge de esas conversaciones que usted y yo vamos teniendo con Dios. Porque partimos de que necesitamos un Padre, de que para podernos acercar a ese Padre celestial,
Jesús nos enseñó que es a través de la oración y que la oración es una conversación, es una plática con Dios. Entonces, ¿para qué oro si la Biblia dice que Él ya sabe lo que necesito aún antes de que se lo pida? Porque lo más importante en la oración no es tanto lo que le estamos pidiendo, es esa relación, esa amistad que surge de esas conversaciones que empezamos a tener con nuestro Padre. Lo mejor que podemos usted y yo obtener en la oración no es lo que Dios nos va a dar o lo que Dios nos dé. Escuche bien esto. Lo mejor que podemos tener de la oración es que mientras orábamos, mientras teníamos una conversación con Dios, lo fuimos conociendo más. Él nos fue acercando más. Lo mejor es que mientras orábamos, recibimos o no recibimos lo que pedimos. Mientras teníamos esas conversaciones, mientras tenemos esas conversaciones con Dios, nos empezamos a convertir en amigos de Dios. 10 leprosos se acercaron con Jesús con una petición, que la lepra les fuera quitada. Solo uno regresó para tener una relación más íntima con Jesús. Yo no quiero ser esos 9 leprosos que recibieron lo que pedían, que Dios se los dio y después se fueron. Yo quiero ser como ese leproso que regresó para darle gracias al Señor y para tener una conversación. O como Abraham, que dice la Biblia, que lo leemos en Génesis, Dios le hablaba, Abraham platicaba con Dios. Abraham se acercaba a Dios como un padre, y esas conversaciones, más allá de lo que pudo Dios darle, el regalo más hermoso de la oración es que mientras conversamos con Dios, nos empezamos a ser amigos de Dios. Fue lo que le pasó a Abraham, se convirtió en amigo de Dios. O Enoc, dice la Biblia que Enoc fue un hombre que no vio la muerte. Dice la Biblia en Génesis, Enoc caminaba con Dios. Eso es lo más importante en la oración. Yo quiero tener una amistad con Dios, una relación con Dios. Entonces, ¿para qué oro si Él ya sabe lo que necesito? Porque mientras oramos empezamos a conocer más a Dios. Empezamos a profundizar más en Él. Y aunque muchas veces no te da lo que le estás pidiendo, porque te da lo que necesitas, surge una amistad, una relación de esas conversaciones con Dios. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque todos necesitamos un Padre, todos necesitamos a papá, un Padre celestial que nos da lo que necesitamos. Porque es que, pastor, esta vez oré y Dios me lo dio, y la otra vez no oré y no me lo dio. Porque muchas veces oramos no conforme a lo que necesitamos. ¿Cómo puedo saber entonces qué es lo que necesito? La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Cuando oras y no recibes lo que estás pidiendo, es porque quizás Dios te está dando algo que necesitas. Y probablemente más adelante te va a dar lo que le estás pidiendo. Pero Dios nos escucha no por hacer oraciones mágicas, por hacer oraciones de tal forma, cierta tal hora del día, sino que Dios nos escucha por quienes somos, porque somos sus hijos. Sea que no sepas nada y solamente te sabes el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pero lo estás haciendo buscando una conversación con Dios. Es que, pastor, oro 1 minuto y después ya no sé qué decir, ya no tengo palabras que decir. Bueno, por algo se comienza. Y es en esas oraciones, en esas conversaciones que nos empezamos a convertir amigos de Dios. No, pastor, mire, pastor,
usted ore porque usted tiene esas palabras, usted también es hijo de Dios y sus oraciones también el Señor las escucha. Porque Él no nos escucha por otra cosa más que porque somos sus hijos. Por eso necesitamos un Padre. Quiero terminar con esto. Cuando usted y yo oramos, esto es hermoso porque no oramos solos. Jesús ora con nosotros. Porque eso nos lo enseña Romanos capítulo 8 o Efesios capítulo 2. Ahorita lo vamos a leer. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 dice que Jesús intercede por nosotros. Y cuando tú oras, no estás orando solo. Jesús está orando contigo. Y Jonás, ¿cuántos años tienen tus pequeñas? Hay un momento de nuestras hijas que no les entendemos nada a lo que nos dicen, ¿verdad? Nos están hablando de qué dijo y la mamá siempre entiende. Y a veces, bueno, tú le traduces, ¿no? Y ahí nada más parece que hablan como un idioma muy raro. Y uno de los dos es el que entiende. En mi caso, mi esposa la que entiende. En tu caso, tú es el que entiende y le tienes que traducir lo que quiso. Como alguna vez ha querido buscar algo en Google y lo escribe mal y abajito le pone, lo que usted quiso decir es ¿le ha pasado? A veces nuestras oraciones son así, raras, extrañas. Pero la buena noticia es que Jesús ora por nosotros, ora con nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero quiero que me vaya entendiendo esto. Cuando usted y yo oramos, no oramos solos, pero a veces oramos neciamente, como cuando nuestros hijos pequeñitos a veces hablaban y no les entendíamos nada. Jesús, que está a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo está orando con nosotros, dice, Padre, lo que tu hijo quiso decir es esto. Es lo que quiso decir. No sabe lo que está pidiendo. Está pidiendo cosas que no son buenas. Lo que quiso decir, lo que quiere que le des es esto. ¿Sí me voy dando a entender? Porque a veces somos como esos niños pequeñitos que hablamos y no se nos entiende nada. Y ya sea mamá o papá, es que lo quiso decir esto, quiso decir lo otro. O a veces no, me dice, la otra vez estaba platicando con mi tía que está aquí en la tiendita y dice, luego llegan los niños chiquitos y no les entiendo nada de lo que me piden. Pues luego llega la mamá y ya les explica lo que les estaba diciendo, lo que ellos querían decir. A veces así estamos nosotros, Padre, y te pido y esto y que la suegra y todo. Y Jesús está con el Padre diciendo, lo que tu hijo quiere decir es esto. Esto es lo que él necesita. ¿Sí me va siguiendo? Cuando oramos, no oramos solos, oramos con Cristo. Dice la Biblia en Romanos 8 que Jesús intercede por nosotros y nuestra oración se une a la oración de Cristo y llega al Padre. Y cuando tú oras al Padre, está Jesús a tu lado. ¿No te parece eso algo hermoso? Cuando tú oras está Jesús a tu lado. Y a veces tú estás ahí como ese niño chiquito balbuceando y no se te entiende nada. Pero Jesús está a tu lado intercediendo por nosotros. Cada vez que tú levantas la voz, cada vez que tú oras al Padre, eres escuchado. Escucha bien, cada vez que tú oras, que levantas tus manos, que levantas tu oración, que doblas tus rodillas, eres escuchado. No por quién eres, no por lo que hiciste o porque tuviste este pecado, no, eres escuchado porque eres hijo de Dios y porque Jesús está a tu lado intercediendo por ti. Eres escuchado porque estás en tu casa. Cuando vas a casa, cuando estamos de invitados en una casa, pedimos permiso para todo. Bueno, al menos si eres educado, ¿puedo pasar al baño? ¿No?
y estás de invitado, ¿me podría regalar un vasito con agua? Y pedimos permiso porque no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Ahora, cuando llegas a casa, es tu casa, es tu hogar, no tienes que andar pidiendo permiso para, ¿puedo ir al baño? ¿No? No, Cristian, no le dices a tu amor, ¿será posible que puedo ir al baño? Tú entras al baño, haces lo que quieres y luego lo dejas bien oloroso. Y no importa porque es tu casa y tienes la confianza, te puedes ir al refrigerador a prepararte lo que quieras. Quienes son huérfanos tienen temor de acercarse al Padre y pedirle. Quienes son hijos saben que están en casa y que son escuchados porque están en casa. Por eso, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos, somos escuchados siempre. Somos escuchados porque estamos en casa. Porque a través del sacrificio que hizo Jesús, tenemos libertad de entrar a su presencia. Porque somos hijos del dueño del cielo y la tierra y somos escuchados. Nuestro Padre es un buen Padre. Póngase de pie, si me ayuda el equipo de alabanza. Ya estamos terminando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra relación empieza con un Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos unos momentos. Cierre sus ojitos. Necesitamos a papá. Papá celestial. Yo quiero que puedas descansar en eso. En que tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Y el principal objetivo de la oración no está tanto en recibir lo que le estamos pidiendo, sino que mientras tenemos una conversación le vamos conociendo más. Le vamos conociendo más. Y si no recibe lo que estás pidiendo, dice la Biblia, piden pero no reciben porque piden mal, porque no están pidiendo lo que necesitan, sino lo que quieren. Pero nuestro Padre es tan bueno que aunque le estemos pidiendo otras cosas que nada que ver, Él sabe lo que necesitamos y nos envía lo que necesitamos, aunque muchas veces después de esto nos da lo que le estamos pidiendo. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Eres mi principio y mi fin. Padre nuestro, mi papá,
Necesito a mi Papá Celestial, el que sabe lo que necesito. Aun cuando esté pidiendo otras cosas, tú sabes lo que necesito. Y hoy puedo descansar en que aún antes de que te pida las cosas, tú sabes lo que necesito, pero me vas a dar lo que necesito antes de lo que te esté pidiendo. Enséñame a pedir conforme a tu voluntad y conforme a lo que necesito. Mi papá, quiero hacer una oración antes de terminar. Quizás habrá aquí alguien que se ha sentido, puede que lo tengas o no, tu padre biológico, pero aunque lo tengas o no, que te has sentido huérfano y estás batallando por encontrar esa relación con Dios, te estás esforzando, pero es algo que te ha costado trabajo entender. Si ese es tu caso, ahí en tu lugar, levanta tus manitas y oremos. Padre nuestro, mi papá, levanta tus manitas sin que te dé pena. Hoy el Señor quiere quitar toda orfandad. Puede que tengas a papá o no tengas, o lo perdiste, se fue o está, pero es como si no estuviera. Y has tratado de encontrar una relación correcta con Dios como un padre, pero ha sido una lucha. Porque te has sentido como huérfano o como huérfana. Pero hoy el Señor quiere quitar ese sentimiento de orfandad. Y con tus palabras dile: Padre mío, Padre nuestro, dame lo que necesito, aunque no lo pueda entender. Toda orfandad es quitada y puedo venir. Puedo correr a tus brazos y descansar en ti. Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Eres mi principio. Repite esta oración después de mí. Dígale: Padre nuestro, tú sabes todo lo que necesito. Enséñame y ayúdame a pedir lo que necesito antes de pedir lo que quiero. Enséñame a orar conforme a lo que tú quieres y lo que tú tienes para mí. Gracias por Jesús, que intercede por mí, que está a la diestra del Padre y ora conmigo. Gracias porque siempre me escuchas, siempre respondes. Eres mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre.